El muro es una imagen que encontré un poco por sorpresa. Fue después de unas sesiones de pintura en las que me peleaba tanto con el material plástico que utilizaba y lo llenaba de tal cantidad de arañazos que de pronto el cuadro cambió, dio un salto cualitativo y se transformó en una superficie quieta y tranquila. Me encontré con que había pintado una pared, un muro, lo cual se relacionaba a la vez con mi nombre. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les habla José Bautista, artista plástico y presidente de la Asociación Culturarte. Os damos la bienvenida y las gracias por la asistencia a la edición número 29 de la tertulia de arte y cultura Culturarte desde el Fórum de la FNAC en Valencia, España. Hoy vamos a hablar sobre Antoni Tàpies como pequeño homenaje que le hacemos desde esta asociación por su reciente desaparición. Y para ello tenemos con nosotros a los siguientes amigos y tertulianos. En primer lugar, por mi izquierda tenemos a Antonio Barroso, pintor y gestor cultural, que es la primera que participa con nosotros. Bienvenido a la tertulia. Muchas gracias. Dirige en la actualidad la Galería 4 de Valencia y expone actualmente allí mismo. Escribe también artículos de arte para la revista 967 Arte de Albacete y para Google Art. Entonces, una primera pregunta para entrar en contacto con Antonio sería, ¿es difícil compaginar gestión y creación? Hombre, difícil no es, pero como mi evolución como artista también ha estado vinculado al mundo de la gestión, lo compagino bastante bien. Eso sí, hay que trabajar mucho, pero lo puedo combinar perfectamente y hasta la fecha puedo con todo. Ok, muchas gracias y bienvenido. Por otra parte, a la derecha tenemos también a una socia de la Asociación Culturarte, que también es la primera que participa con nosotros, que es Teresa Ruiz de Lovera. Bienvenida a la tertulia. Hola. Ella prepara una exposición para dentro de poco también en Valencia y además acaba de asistir a un curso con Willy Ramos en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica, que tiene también mucho que ver con esta tertulia. ¿Es así? Sí, se podía enlazar un poco por ahí. Muy bien, pues lo iremos viendo durante los 90 minutos de esta tertulia. Después tenemos también como primera intervención a Chiara Galliani, gestora teatral italiana de Florencia. Bienvenida a la tertulia. Hola, gracias. Ella es becaria de la asociación que nos ayuda justamente en la transcripción de estas tertulias que están grabadas en audio y las estamos pasando a texto para publicarlas en un libro próximamente. Yo le preguntaría a ella, ya que es de Florencia, pues si encuentra mucha diferencia entre Florencia y Valencia. Realmente, Sí, Cuca. sí, por supuesto. Es que sobre todo en temas de arte, eso es un tema que me he dado cuenta, es que en Italia tenemos un poco en general, en Florencia en particular, el problema de tener tantas obras de arte vinculadas a un arte más antigua, más renacentista, por supuesto, como ha sido la zona del renacentismo, pero eso nos para mucho. En Italia, por ejemplo, nos está desarrollando, como en otros países, como en España, por ejemplo, un tipo de arte más moderna, más contemporánea. Estamos ya en crisis más. Es como si el arte en Italia fuera una cosa como de vender a turistas, que no es una cosa muy fea, pero realmente es un poco así. De aprovechar, claro, que tenemos que aprovechar del arte, de los siglos y siglos de arte y arte famosa en todo el mundo. Vienen de todas partes para ver esas obras de arte, pero la mentalidad de los italianos tienen que abrirse un poco más a lo que la modernidad, ese pienso yo. Y de España, en ese sentido, un poco más desarrollada. Muy bien, muchas gracias. Y por último término tenemos a María Navarro, que es también una tertuliana ya consolidada en nuestras tertulias porque han participado en casi todas las últimas que hemos realizado, tanto en el FNAC como en otros espacios. De nuevo, bienvenida a esta tertulia de Tàpies. Muchas gracias, buenas tardes. Y es diseñadora de moda y pues podemos empezar con una primera relación entre Tàpies y el diseño textil o el diseño de moda. ¿Encuentras alguna relación entre lo que hizo Tàpies y
bueno, relacionado con la moda. Bueno, mira, sí, a la voz de pronto se me ocurre, por ejemplo, fue el precursor del arte povere, que era todo de reciclaje y de, en fin, de todo tipo, yo creo que de los primeros que comenzaron a reciclar. A mí esto me está recordando un poco ahora también todo lo que es la ropa vintage, ¿no? Una forma de, o bien de adaptar la propia ropa que tienes, volver a utilizarla, volver a reutilizarla, también customizarla. Yo creo que también era un costumista en cuanto a los cuadros y a su propio arte. O sea, creó su propio arte para sí, para sus necesidades y su forma de... De hecho, yo creo que ahora también se están haciendo ya nuevos diseños con materiales reciclados y es algo que está aprendiendo ahora muy bien en las pasarelas, ¿eh? Pero muchísimo, sí, sí, sí. Muy bien, o sea que ha tenido una gran influencia este artista en todas las artes, como vamos a ir viendo, porque Antoni Tàpies i Puig, marqués de Tàpies, nació en Barcelona el 13 de diciembre de 1923 y ha fallecido en el 6 de febrero de este año. Fue un pintor, escultor y teórico del arte español, uno de los principales exponentes a nivel mundial del informalismo. Está considerado como uno de los más destacados artistas españoles del siglo XX. La obra del artista catalán goza de un centro de estudio y conservación en la Fundación Antoni Tàpies de Barcelona. De formación autodidacta, Tàpies creó un estilo propio dentro del arte de vanguardia del siglo XX en el que se combinaba la tradición y la innovación dentro de un estilo abstracto pero lleno de simbolismo, dando gran relevancia al sustrato material de la obra. Cabe destacar el marcado sentido espiritual dado por el artista a su obra, donde el soporte material trasciende su estado para significar un profundo análisis de la condición humana. La obra de Tàpies ha tenido una gran valoración a nivel tanto nacional como internacional, estando expuesta en los más prestigiosos museos del mundo. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios y distinciones, entre los que cabe destacar el premio de la Fundación Wolf de las Artes en el 81, la medalla de oro de la Generalitat de Cataluña en el 83, el Príncipe de Asturias de las Artes en el 90, la medalla Picasso de la UNESCO en el 93, el premio Velázquez de las Artes Plásticas en 2003, y además, como hemos dicho al principio, como reconocimiento a su trayectoria artística, el rey Juan Carlos I le otorgó el 9 de abril de 2010 el título de Marqués de Tàpies. Por lo tanto, tenemos entre manos pues, a un personaje muy importante de la historia del arte española que, bueno, pues hemos querido traerlo a colación en estas tertulias culturales después de haber hablado pues, de otros pintores ya pues, mucho más lejanos, pero también muy importantes, como han sido Leonardo, el Greco o Goya. Este es el primer artista, diríamos, contemporáneo que vamos a tratar en estas tertulias y en ese sentido pues lo podemos relacionar no solamente con su obra, porque realmente es la vida que hemos tenido reciente todos ellos, nosotros hemos sido contemporáneos del artista y que más que menos sabe algo de él por los medios de comunicación o por su propia experiencia personal, a diferencia de Goya o a diferencia de Leonardo. Entonces, en ese sentido, pues queremos un poco reflexionar sobre ese primer contacto que tuvimos con el artista a nivel de su obra, por ejemplo, cuándo fue la primera vez que vimos un Tàpies en directo, por ejemplo, o cuándo oímos por primera vez hablar de Tàpies. Esa sería una primera pregunta quizás para cada uno. Si queréis empezar alguno. Bueno, me gustaría acordar también que Tàpies también tuvo su primer contacto con arte contemporáneo y fue porque intervino en la revista, a ver que lo tengo por aquí, casi ir allá, en un número extraordinario que hicieron en Navidad de Barcelona. Y ahí fue donde él por primera vez tuvo su contacto con el arte contemporáneo, pues interviniendo para ese número especial, ¿no? También él tuvo su primer contacto, digamos, ¿no? Y a partir de ahí pues ya te puede funcionar como como has comentado, pues formación autodidacta. Sí, pero bueno, también a nivel de histórico, creo que él empezó haciendo una obra más figurativa, haciendo incluso acuarelas que vendía por los pueblos en furgoneta, y a partir de ahí, ¿lo sabes tú esto también, Teresa? No, no, yo iba a decir que a mí lo que me encanta es cómo empezó a pintar. Que, bueno, el pobre se enfermó de tisis y debía estar en el hospital y a raíz de ahí, de estar parado tanto tiempo, pues empezó a descubrir los pinceles y todo esto. Y entonces él piensa que para él empezar a pintar, o sea, fue como un milagro. Y de hecho,
no sé, tal y como ha seguido, como siguió evolucionando y luego el hecho de que fuera tan místico, pues yo creo que tiene un poco de sentido. Y eso me llamó la atención porque a mí me pasó un poco lo mismo. Me rompí la pierna esquiando cuando era pequeña y tienes mucho tiempo, caray. Para reflexionar. Sí. Yo creo que todo el mundo que tiene algún tipo de accidente o por lo que sea tiene que estar en cama o en reposo, dudo que no haya ninguno que haya cogido un papelito y se haya puesto a dibujar. Yo creo que eso lo hemos hecho todos. Otros con más interés, otros con menos interés. Pero se puede decir que a partir de ahí han nacido también muchos artistas o han encontrado por ahí una vía que desconocían, ¿no? Sí, sí, sí. No solo si esa por luz desgraciadamente, pero también tiene esa fortuna de que ayuda a muchos a Mendes a desarrollar, ¿no? Esa inquietud que tenían oculta. Y entonces, ¿quiere decir qué pasó contigo en el SECA en ese sentido? Sí, Que empezaste tú a trabajar a partir de ahí también, ¿no? O sea, a partir de... sí, sí. Yo, si veo la verdad, al principio no me gustaba mucho Tapies porque yo sentaba figurativo y como que no me interesaba, lo mío era más de Chagall y tal. Pero ahora que me estoy investigando esta nueva forma de manchar, ¿no? Pues sí que me interesa. Y he estado viendo un poco su vida y lo que me ha gustado o lo que me llama la atención es su piel de sentido. Que este hombre empezó a pintar, no sé si por causas políticas, por lo que estaba viviendo él en el momento en Cataluña, eh, mm, y, y tenía una como hacer lo contrario de lo que se estaba haciendo en ese momento. Entonces no quería tirar con pinceles tradicionales, entonces por eso utilizó materiales. Sí, pero hay una etapa anterior, que es la primera, no sé si fue antes de la tesis que dices tú, en la que sí que hace una obra figurativa, realista. Bueno, a él que ellos lo asoció con el estilo del expresionismo abstracto. No, 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 realismo, realismo. Bueno, yo he visto exposiciones de Tapies en Barcelona justamente con obras totalmente realistas. Realismo. Es que luego, pues tus propias crisis espirituales, pues lo que le llevó a crear su propio arte. Por eso creo que es uno de los más artistas contemporáneos más importantes, porque él creó su propia técnica y su propio arte para sus propias necesidades. En un conflicto Por la presión. más que la presión, fíjate yo, así leyendo de lo que hablábamos antes, de que me investigué, por ejemplo, Tus del Mitch, que no lo veo. Y empezó a investigar y se dio cuenta, por ejemplo, ya desde pequeño su madre era muy católica y su padre era anticlerical, como se diga, ¿no? Entonces, él tenía ahí un gran conflicto en cuanto a su espiritualidad. Entonces, él se hizo budista, se hizo budista zen. Y a partir de ahí, la espiritualidad, la muerte, el sexo, todo esto le llevó a crear su propio arte. De hecho, como muy bien decía Teresa, cuando estaba enfermo de tisis, me empezó a Warner, leía a Nietzsche. Él tenía muchas alucinaciones por la fiebre. Entonces, claro, y pintaba y dibujaba. Y era lector de filosofía también. Sí, y filosofía de Nietzsche, luego en literatura pues leía, por ejemplo, también a Ibsen. Luego se metió a preocuparse ya con Jung, con otros. Y creo que él propio provocó su propio arte desde una forma interior, porque le preocupaba muchísimo desde la generación anterior que había de pintores. Eran todos muy coloristas, como bien decías Teresa, de colores primarios y todo esto. Entonces se dio cuenta que había muy poca espiritualidad. Mm. Entonces él se fue poco a poco creando su propio arte. Y además él, como hemos dicho, es allá autodidacta. O sea, y además que lo deja explicado, que es el único artista que deja explicado por qué, cómo lo ha hecho, cómo lo hace. Ya te tengo datos de primero ponía y luego dejaba, luego lo quitaba, luego además dejaba mis propias huellas, ¿no? Y luego no ponía ningún tipo de fijación para que la propia obra evolucionara con el tiempo y darnos cuenta de que todo es efímero. Entonces era muy profundo. Sí, la biografía de la Wikipedia, por ejemplo, dice que era hijo de abogado y su madre era hija de una familia de políticos catalanistas. Es decir, que estas dos cosas, la formación del padre y las relaciones de su familia materna con miembros de la vida política catalana, propiciaron un ambiente liberal durante la infancia del artista.
Tapies siempre remarcó que la confrontación entre el anticlericalismo de su padre y el catolicismo ortodoxo de su madre le llevaron a una búsqueda personal de una nueva espiritualidad que encontró en las filosofías y religiones orientales, principalmente el budismo zen. Yo creo que tanta presión política y te das cuenta un poco por dónde puede eso sobrepasa también mucho, cómo huimos un poquito de esa presión y queremos ser nosotros mismos. Claro, hay que gustarse, pero Cambio el conflicto interior, ¿no? Si te producen las cosas que te percuten fuera, ¿no? Más que muchas veces la política y todo esto, porque tenía un conflicto interior muy fuerte. Sí, bueno, además quería añadir una cosa respecto a eso del conflicto también que dices ahora. Es que justamente, como he notado, bueno, yo he empezado a investigar sobre tapias hace poco, porque eso son, bueno, 2 años que vivo aquí en España y me estoy acercando poquito a poco a lo que es el arte española. Pero haciendo, bueno, una búsqueda para esa tertulia justamente, y me he dado cuenta que, por ejemplo, aquí lo hice, lo comentaba María también, y que dice la influencia de Isner. Yo justamente, como soy gestora teatral y habiendo hecho una tesis de graduación sobre una obra de Ibsen, eso lo veo muy relacionado. Por ejemplo, esta inquietud que tienes, que luego se refleja justamente en lo que es su arte, que estáis comentando muy bien vosotros que estáis más en el mundo de lo que es el arte, aparte en sí mismo. Pero esa cosa, mirando las obras de Dafis, sí que yo, por ejemplo, sabiendo mucho de Ibsen, o bueno, bastante, ya esa relación la veo con esas líneas y esa búsqueda, que también Ibsen todo el mundo lo conoce como un dramaturgo, y claro, eso fue su trabajo principal, pero él también investigó muchísimo. En su teatro justamente se refleja la inquietud de todo un siglo que estaba llegando al final y el nuevo que estaba casi a punto de empezar. Y eso lo he reflejado muchísimo. También en los filósofos y de que se habla, que todo más o menos, si se ve, los artistas que más le han dado inspiración son todos más o menos de la misma época, que es una época justamente de inquietud. Y a mí me llama la atención porque tanto Nietzsche como bueno son alemanes, ¿no? Está muy influenciado por la cultura alemana. Y bueno, Ibsen es de Noruega, pero bueno, veo. sí, aquí dice también que su vocación artística despertó con un número de Navidad de la revista Dashi Dayat de 1934 que presentaba un extenso panorama del arte moderno internacional. Uno de los hechos que marcaron su vida fue la convalecencia por tisis a los 18 años, o sea, no fue tan pequeño, circunstancia que le hizo replantearse el sentido de su vida, así como su vocación, ya que durante su recuperación se dedicó intensamente al dibujo. Los estados febriles que apareció le provocaron frecuentes alucinaciones que les serían primordiales para el desarrollo de su obra. Durante su estancia en el sanatorio de Puig d'Olesa, en el 42 y 43, se refugió en la música de Wagner, la literatura de Ibsen, Nietzsche, lo que habéis dicho, Thomas Mann, y realizó copias de Van Gogh y de Picasso. Y luego compaginó sus estudios de Derecho en la Universidad de Barcelona, que había iniciado en el 43, con su pasión por el arte. Finalmente se decantó por la pintura y abandonó los estudios. De forma autodidacta, tan solo estudió brevemente en la Academia de Nolas Valls. Su primer estudio de pintura lo instaló en Barcelona en el 46. Fue uno de los fundadores de la revista y movimiento conocido como el Dao al Set, relacionado con el surrealismo y el dadaísmo. El líder de este movimiento fue el poeta catalán Joan Brossa y junto a Tapies figuraron Modest Cuixart, Joan Josep Tarrax, Joan Pons, Arnau Puig y posteriormente Juan Eduardo Cirlot. La revista perduró hasta 1956, pero Tapies había marchado a París en el 50 y se había alejado del grupo, aunque siguiera colaborando esporádicamente en la publicación. O sea que estamos ahí en esa etapa en la que está enfermo, descubre el dibujo, después empieza a estudiar Derecho, pero lo abandona por la pintura decididamente. Es un poco el ambiente en el que estamos de la Barcelona de los años 40 y tantos. ¿Qué tenéis que decir sobre algo de esto? Pues que claro, que luego si ves los cuadros que tienen rasguños y colores negros, blancos, pues entiendes un poco qué es lo que quería expresar él, ¿no? Que puede que resultara violento, ¿no? Pero es que era eso lo que estaba viviendo. Estaba blanco y estaban
Escuchaba una entrevista que hablaba Trabeco como que les intentaba captar, ¿no? A los artistas para que en Europa vieran como que todo iba bien o lo que fuera, ¿no? Entonces tenían que huir a las cosas normales, ¿no? De las cosas normales. Entonces tiene sentido que el hombre pues cada vez usara cosas más diferentes, ¿no? Y para ese momento, ¿no? Y eso. O sea, que está en un mundo surrealista, con un estilo surrealista y al principio hace un realismo, o sea, un dibujo muy realista en ese sentido, porque surrealismo hace falta, ¿no? Pero el cambio que hace a la abstracción, exactamente, parece que viene un poco después, ¿no? Porque al principio las obras de Tapies se enmarcan dentro del surrealismo, pero a partir de aquel alejamiento cambió de estilo, convirtiéndose en uno de los principales exponentes del informalismo, representante de la llamada pintura matérica. Tapies utilizaba para sus obras materiales que no están consideradas como artísticas, sino más bien de reciclaje o de desecho, como puede ser cuerda, papel o polvo de mármol. Y cuando empiezan a trabajar esto es una etapa ya posterior, ¿no? A partir del año 50 más o menos. Y el collage también notaba. O cuando yo empecé con el abstracto, ya directamente abstracto, era tener el collage, una disciplina muy importante que lo usaba también. Luego también la paleta rosa, incluso a veces secal, los contornos casi no existían prácticamente. Yo creo que siempre ha estado como en un periodo de investigación. He visto reportajes de él y siempre está como continuamente buscando texturas nuevas, colores nuevos. Y, y ha sido fuente de inspiración para muchísimos artistas. Y Seguirá siendo, si es contemporáneo. Y luego, sobre todo, que yo creo que era yo siempre en la propia investigación, siempre buscando cosas nuevas, que decir, nunca se confunde. Los artistas nunca tienen que dejar de... Eso lo hablan de investigar, de pensar, de crear, pero siempre desde el interior, ¿no? Para que salgan cosas nuevas. Y él yo creo que era muy Muy espiritual, sí, tenía una gran riqueza espiritual y luego una gran cultura, porque aparte del arte, por ejemplo, y de la literatura, de la música, por ejemplo, estaba súper interesado por la física cuántica, que a mí ya me ha sorprendido, ¿no? Porque parece que era así zen y que se volvía así bajar y, ¿sabes? Pero además está un tío muy coherente, ¿no? No consigo mismo, sobre todo, no con la gente, sino coherente con sus sensaciones, sus emociones y realmente lo que él pensaba y cómo quería decirlo, que quería transmitir. Realmente él pintaba para sí, ¿no? Y yo creo que ese es el éxito. Igual el jefe que a pesar de tantos bajones, sus enfermedades, etcétera, etcétera, es una pista que nunca ha dejado de producir. Hasta casi no está ya muerto, ha estado trabajando y produciendo y nos ha dejado un importante legado. Mira, yo me tengo aquí una nota que decía, él dice, mira, el artista nos da así su propia explicación y dice, si llega a hacer solo, por lo que hablamos de los colores, que debe ser un marrón, esto, dijo, si llega a hacer, a ver, dice, si llega a hacer cuando solo con gris, es en parte por la relación peculiar frente al colorismo que caracterizaba el arte de la generación anterior a la mía. Una pintura en la que se utilizaban mucho los colores primarios. El hecho de estar rodeado continuamente por el impacto de la publicidad y las señalizaciones características de nuestra sociedad también me lleva a buscar un color más interiorizado, lo que podría definirse como la penumbra, la luz de los sueños y de nuestro mundo interior. El color marrón se relaciona con una filosofía muy ligada al franciscanismo, con el hábito de los frailes transizanos. Hay una tendencia a buscar lo que dicen los colores alegres, el rojo, el amarillo, pero en cambio para mí los colores grises y marrones son más interiores, son más relacionados con el mundo filosófico. Eso es una frase de oro. Sí, sí, efectivamente hay una reacción ahí clara, lo he dicho antes, Teresa, del huir del convencionalismo de la época, de querer, y una reacción... Claro, porque empezó un poco con Pollock y todo el grafite, se llama el Pollock. el dripping, tía, todo eso, también con las manchas, también se encontró con eso en esa época. Yo también iba huyendo de todo lo que estaba hecho, porque realmente, claro, al ser autodidacta, yo creo que para un artista debe ser lo mejor, porque estás en un estado mucho más puro, creativo. No estás influenciado ni por tu profesión, ni ponte así, ni cógelo así, ni que es un estado más Que tienes es natural, no está marcado. toda la mirada que nadie tira de maravillas, ¿no? Era una cosa natural. El arte siempre ha estado ligado al hombro. No, de hecho, yo creo que la mayoría de los grandes maestros del mundo del arte son todos autodidactas.
por algo será, ¿no? Yo creo que por algo será. ¿Por qué puede ser? ¿Por qué puede ser esto? Es un tema que a mí lo saben. Pero la pues es que va con el vamos, va con el hombre. Va con el hombre. Sí, sí, o sea, a través de todas las escuela también tienes necesidad de dejar algo hecho ahí. Y no creo que estoy dándole clases y tienes ahí todo tipo de animales, las formas, el arte. Si no hubieras quedado suyo, lo hablamos una vez, si no hubiera habido arte y artistas, no estarían ni las pinturas en las pirámides dentro, ni habría arquitectura, no habría historia. O sea, los artistas son, si hoy sabemos cosas y existe la humanidad y hay una gran cultura, es gracias a los artistas, para el hierro, de romper, ¿sabes? En las cavernas ya se veían los pedos graffiti. Los grafitis. Pero, Las tabernas, las cavernas. bien. Lo que Veritatis nos ha dejado su obra para preguntarnos, para reflexionar. Él lo que quería es que hubiera sí, es una cuestión social, que hubiera un pensamiento más... Yo siempre digo que lo importante de un artista es que no pase desapercibido. Si has conseguido que un espectador se pare delante de una obra y diga, madre mía, ¿no? Es solamente ya esa provocación, ese diálogo, es muy bueno y es muy positivo. Yo creo que el artista que lo consigue es porque es un buen artista. Sí, él le he oído en una entrevista también que se sentía un poco como el mago, ¿no? de la tribu. Si fuéramos todos una tribu, pues un poco el que tenía que plasmar, que decir unas reglas, enseñar algo, ¿no? Como el artista como comunicador, a ver, tú ya sabes si él... Bueno, es lo que se consideraban en la prehistoria. En la prehistoria era así, ¿no? Los que dibujaban en las cavernas eran considerados los magos de la tribu, justamente. Y hacían cosas parecidas a Tapies. O Tapies decían que te parecías a... Sí, pero yo creo que también Tapies, al haber tenido una capa de mucho dibujo, también, o sea, eso de las cruces, ha tenido que hacer muchas cosas antes de llegar a la cruz, por ejemplo, ¿no? ¿Qué piensas tú? Sí, A ver, en ese sentido es muy interesante que cuentes, por ejemplo, hemos dicho que tú estás con el tema, has estado con el curso de Willy Ramos, Bueno, no me comparé. pero sí, yo pienso que tiene mucha relación porque justamente es un paso entre la figuración y la abstracción, de alguna manera. O sea, tú eras una pintura hasta tu momento, hasta hace unos años, más bien figurativa, tipo Chagall, por decir de alguna manera, y ahora estás intentando, o por lo menos estás investigando un camino más abstracto. ¿Cómo has visto esa evolución? ¿O por qué? ¿Cómo? Cuéntanos algo de esa experiencia. pues en el intento creo que lo he encontrado. Y lo que buscaba era más libertad. Y simplemente me siento más libre. Y estoy más feliz. Entonces, pues ya está. Voy a ¿Y continuar. no has tenido tu periodo de introspección, investigación, de meditación, hasta encontrar algo? De todas maneras, nunca nada es definitivo, ¿eh? Siempre estamos evolucionando. Porque yo también soy una persona arriesgada, digamos, en lo del arte. También me gusta estar investigando continuamente. Y ahora en prensa hace poco, pues unas críticas sobre la exposición que tengo ahora. Y es que es como que me he vuelto a mi fase más académica, ¿no? Pero o sea, pero eso es un aprendizaje, porque volver no quiere Pero ir atrás, ¿no? el artista de vez en cuando le gusta siempre recordarlo también esa fase académica. Y todos pasamos por ahí como Tatis cuando estuvo dibujando, como Picasso, como muchos. Todos hemos pasado por ahí. Luego ya cada uno coge... Pero a lo mejor volver no quiere decir volver atrás. Es que esto me vale todo, tratar raíces, tomar impulso, volver a tomar. Luego igual a salir. Muy bien, no sabes muy bien. La La prueba de interpretarla luego cada vez es mucho más personal. Luego ya lo veréis, es mucho más personal. Pero siempre hay que partir de esa base inicial. Y eso, por eso me refería entonces a los autodidactas, que no tienen, al parecer, esa base. ¿Cómo es que parece que son los que llegan más lejos? En ese sentido. No lo sé. Yo no vengo del mundo de las bellas artes, yo vengo de la imagen y el sonido, que también es muy curioso, ¿no? Y estudio algo de historia del arte. Pero ahora me plantean si yo quisiera estudiar bellas artes y tirar rotundamente que no apetece, o sea, seguir un poco con mi estilo. Pero más personal, así ¿No teatro. ¿Te hacen falta unos conocimientos mayores de dibujo clásico? No, a mí no me ha hecho falta, no sé.
Yo si veis mi exposición de arquitectura clásica, yo nunca he estudiado dibujo y sin embargo creo que he hecho unos dibujos muy buenos de arquitectura clásica, incluso los comparan con láminas y digo, no son láminas, los he dibujado y yo. ¿Y cómo es eso? Yo creo que pues, tiene esa sensibilidad, ya la con ello y ni bellas artes ni nada, o sea, ya de los que estás un poco acondicionado para hacer cosas así. Yo creo que en definitiva el arte es para sentirla, no para explicarlo ni nada. Y si Tapies con sus cuadros ha hecho sentir a la gente y lo sigue haciendo, pues ya, es eso, está tocando el alma, ¿no? Está ahí. Bueno, pero ¿realmente ha tocado tanto el alma de la gente? Es decir, por ejemplo, en Valencia se han visto alguna exposición de Tapias. Bueno, ahora recientemente por la muerte de Tapies, el IBAN ha sacado los fondos y hemos podido disfrutar de las cuantas obras de que yo generosamente también a Consuelo le dice que yo tengo una obra de Tapies que yo la hacía perfectamente para exposición, pero se trataba de fondo exclusivamente del museo. Y luego creo que en la Parpalló, no sé si era como 2, 3, 4 años, también hubo una mucho más extensa exposición de Tapies, donde habían originales, grabados, sería de todo. Y me gustaría aportar en eso, para que entras ahí, la primera vez que se expuso Tapies en Valencia fue hace poco más de 30 años. La primera galería que hubo en Valencia fue Teo, fundada por Teo, que son Paco y José, que es la Galería 4, Galería Árabe, antes era Teo, es la primera galería que hubo en Valencia. Y fueron los primeros en exponer a Tapies en Valencia. La primera vez que se vio comercialmente una metalomérculo hace 30 años. Y gracias a Teo. ¿Que estaba dónde? ¿En qué calle? En calle La Nave, ante la calle La Nave número 25. Y hubo publicidad de paso con las payeras. Pero en ese sentido, no creo que haya sido muy conocido. De hecho, antes de hablando con Clara en cuanto a Italia, Florencia, decía ella que no eran conocidos en Italia, Tapies. Bueno, más que no conocido, es que no está conocido por un público muy amplio. O sea, sí, como un poco lo que decía antes, para los artistas más contemporáneos, tienes que buscarlo un poco por tu cuenta. Bueno, es una búsqueda que cada uno hace y no hace falta creer que todos recibimos cosas así sin buscar. Pero tal vez, por ejemplo, no se conoce a un público muy amplio que no está muy metido en lo que es el arte contemporáneo, por ejemplo. Y O sea, hay que buscar un poquito porque no está al alcance del público. ¿Verdad? exacto, que no te lleva directamente. O sea, y en Italia, con un poco el problema que tenemos, si vais a ver las exposiciones más grandes, más patrocinadas, que se conocen más, con más publicidad, son todos de artistas clásicos. No que no sea bueno, a mí me gusta mucho el arte renacentista, por ejemplo. Pero si vais a ver es eso, la mayoría de las exposiciones, de las más grandes que puede acceder la mayoría del público, son de todos artistas, Clásicos. sí, y conocidos por todo el mundo. Por eso yo pienso que tenemos que acercarnos más a lo que es, aparte del contemporáneo, y a los jóvenes también, aparte del tema como el de crisis y todo. ¿Hablas de Roma y Battiprados o de tal? Todo vale, bueno, digo en general, yo conozco mucho más el ambiente de Florencia, claro, eso sí, porque es de donde vengo, pero en general es eso, o sea, si quieres tener éxito con una exposición en Italia, tienes que proponer una retrospectiva o una parte de artistas conocidos, pues de siempre. ¿Y no hay artistas importantes en Italia tipo Tapies? Exactamente como Tapies, Como pareció Solito. no. Tienen un estilo más diferente, lo que son más contemporáneos y tal. Luego, Pablo leía que un artista muy poco conocido, que a lo mejor sí que será más parecido, pero que se conozca y conocido a un público amplio, eso. Bueno, yo creo que Clemente era un artista italiano muy conocido que sabes que ha trabajado con Basquiat y con Warhol. Igual que se ha hecho ahora con Willy Ramos, Eusebio López y Barberá en el Muin, pues la misma historia se hizo pues, con Warhol y Clemente y Basquiat.
y realmente es un artista también reconocido italiano. Que sería equivalente, ¿no? Sí, o podría ser. Bueno, Y tampoco es conocido por el gran público, que es lo que no nos... Sí, es verdad. Es un poco externo. Y que estamos hablando también de, no de expertos y apasionados de arte, o sea, he hecho un poco una paréntesis para contestar también a José. Y hablando de artistas italianos ahora vivientes o como tales, por ejemplo, que ha muerto hace poco, pero se habla de como contemporáneo, la mayoría de los italianos, esos artistas los conocen. O sea, si le dices, va, un italiano por la calle, un artista, seguro que no te va a decir algo, alguien de contemporáneo. O, Però és d'anniversaris mai, tu del libro que sí. bueno, que no, quería aportar que está claro que el arte clásico en Roma, Italia, pues eclipsa es lo tal. Uno conoce todo lo que hay allí y eclipsa un poco al arte contemporáneo. Pero Florencia, justamente Florencia, te lo estábamos comentando, ahora está apostando por hacer las bienales de arte contemporáneo, que se celebran en la Fortecha da Basso, de la que yo intervení hace 2 años, me patrocinó Consellerías y fui representando a España en la Bienal de Arte Contemporáneo de Florencia. O sea que por lo menos se está haciendo una apuesta por acercarlo también mucho más al público italiano. sí, eso es lo que tenemos que aprovechar de esa ocasión que nos da esta cosa. Muy interesante. Porque tenemos que empezar, claro, no digo olvidar nuestra historia, por supuesto, nuestra historia del arte, pero que la gente aprenda también, porque es aprovechar de lo que es lo contemporáneo. También para decir, no me gusta, prefiero a Leonardo da Vinci o a Caravaggio o a todo eso, pero que primero cuando voy a tener más conocimiento. Por ejemplo, la carrera que he tenido yo, que he estudiado también arte, historia del arte, y luego se enseñan, los que más se enseñan son los clásicos, se enseñan un poquito de lo que es lo contemporáneo. Todos los artistas contemporáneos, eso lo puede también materializar. E imagino que también todos tenemos influencias de, como tú has dicho, de Caravaggio, Velázquez, que fui enamorado de Velázquez y yo tiempo lo grande de Velázquez. Y me encanta y lo que conozco. Y todo, era todo, sí. Todo lo clásico es todo inspiración en estos momentos. A mí lo que me gusta de Tapi es que tanto si estás en Italia, que si estás en China, que si estás en Perú, está hablando de unos símbolos que lo entiende todo el mundo. ¿Ves? Tú, aunque no lo hayas estudiado, tú ves una cruz y sabes que es algo espiritual. Y eso es lo que consigue Tapkes, que está hablando de arquetipos universales. Y me parece muy interesante en su obra que sea... Eso, por ejemplo, sí, hablando del caso específico de Tapies, sí, es claro, pero hay muchos artistas que no, lamentablemente, quizá no son así. Por ejemplo, yo hablo con una persona que le gustaba hacer el arte figurativa, pero es que Tapies me ha impactado mucho desde que empecé a conocerlo más y, y hasta lo veo mucho relacionado con el teatro. Para mí, quizá lo estaba pensando antes, reflexionando sobre Ibsen, una obra de teatro con una escenografía en el estilo de Tapies, yo la veo súper bien, la veo perfecta. Para representar con pocos signos, con pocas cosas que todo el mundo puede entender, representar lo que es esa realidad, por ejemplo, eso lo veo perfecto. Sí, pues no sé en ese sentido si yo realmente llegó a hacer alguna escenografía para alguna obra de teatro. ¿Suena esto de Tapies? Yo creo que sí. Sí. Por aquí de momento no lo he visto así. Escenografías, Autor de escenografías, Or y Sal, de Joan Brossa. Ilustraciones para libros, principalmente de Brossa. Cartelerismo, El Pa a la barca, Fregolí, Nocturne matinal, Poems per un de catalán, etcétera, etcétera. Al cartelismo también se dedicó, así como la producción de grabados, litografías e serigrafías. El año 2002 realizó el cartel para las fiestas de la Mercè de Barcelona. También fue un teórico del arte, como escribió en diferentes revistas, La Vanguardia, La Viva, La Gui, El Serrador, Destino, recopilados de libros, en los libros La práctica del arte, que fue un libro de recopilación de sus textos, El arte como la estética, contra la estética, La realidad como arte, y por un arte moderno y progresista,
así como la autobiografía Memoria personal, donde pues relata todo este tipo de reflexiones que decía, creo que era Teresa, que él tiene toda una documentación sobre cómo ha hecho las cosas. A su lado generalice, María. María. Sí, sí, es el único artista que deja, por ejemplo, cómo ha hecho las obras. O sea, tiene voz. Toda su creación Todo lo tiene escrito. Por ejemplo, y publicado en libros. Ha sido documentado todo. todo documentado. Él lo ha escrito, es como así, creo que es un único artista que ha dejado un legado y cómo realmente hacía su obra y todo el proceso. Es que también yo he visto que ponen, que dice que quieren que le recordasen por su buena fe, pues era por lo que le gustaría que le recordasen. Y también poner un granito de arena en construir una sensibilidad en la gente y aportar algo a su país, por supuesto, a Cataluña, ¿no? Sí, porque el tema político aparece en un momento determinado, efectivamente, pues cuando llega a los años 70, exactamente he leído por aquí, que es cuando empieza a adquirir la obra un mayor tinte político de reivindicación catalanista y de oposición al régimen franquista, generalmente con palabras y signos sobre los cuadros, como las 4 barras de la bandera catalana, el espíritu catalán, etcétera, etcétera. Ese activismo le llevó igualmente a acciones como el encierro del convento de los capuchinos de Sarriá para constituir un sindicato democrático de estudiantes en el 66, o la marcha a Montserrat en protesta por el proceso de Burgos en el 60, por la que fue encarcelado durante un corto espacio de tiempo. ¿Se lo sabíais? Bueno, mira, sí, y también hablando de los 70, pues ya empezó con el pop art y empezó a utilizar objetos más sólidos como partes de muebles y todo fue en su evolución. Yo creo que es la más representativa. Sí, que todo el mundo conoce. Desde muy... Y la que más ha explotado y la que más ha copiado. El collage de diferentes materiales gráficas hace todo ese lo. que es el arte povera, que hablábamos antes de materiales de desecho. El material de básico. También tiene al utilizar los materiales cotidianos, yo no lo sabía, tenía un rollo así místico, ¿no? Que decía que como Dios estaba en todos los lados, pues hasta en la cosa más efímera, ¿no? Entonces, que por eso utilizaba cosas domésticas, lo del calcetín o cosas así. Ah, sí, esa es la explicación. Un poco como San Francisco de Asís, ¿no? Que todos somos animales o algo así, ¿no? ¿Algo de eso? Bueno, sí es el pensamiento zen. El pensamiento zen es todos somos todo. La parte de un todo. Y los artistas nada más en ese aspecto cojean mucho de ese todo mi zen y inspirarse en materiales y en periodos de introspección y cualquier cosa para ellos es Menos el mar. complicado, ¿no? No sé. Pues, es que, Sí, en ese sentido, ¿qué puedes decir con respecto a lo que decía Willy Ramos, por ejemplo, sobre esto? No, a mí lo de zen esto me llega ahora. Y estaba yo muy me parece. ¿Ah, sí? No, no, todavía es lo Pero nunca, no. Por ejemplo, lo de Willy Ramón fue bastante, o sea, no sé cuánto duró el curso, pero estuve bloqueada casi todo el curso, porque teníamos que pensar mucho más sencillo de lo que realmente yo le daba todo muchísimo más vueltas a todo, ¿no? Entonces ha sido un proceso de simplificar, que es lo que me ha gustado, ¿no? ¿Y qué te decían, por ejemplo, en uno de los ejercicios? He visto en las fotos que había una presentación también. Bueno, a los se está alumnos. ocupando un cuadrado y un círculo como 2 semanas, y un triángulo y... Los he visto. He visto los fotos, he visto y tengo algunas obras de esas clases. Además, de los alumnos, pero de los alumnos. Un compañero tuyo, ¿no? Sí, también ese amigo. ¿Qué sábate? No, un amigo de Castellón. Pues... Que no te digo, no, Ragas Publi. No, también era... No, me sorprende porque muchos de los trabajos los distribuíamos al final. Era una cuestión de... ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, del momento. Trabajamos con papeles y cosas muy humildes, tinta, blanco y negro, por muchas semanas así, y luego los tirábamos. Una cosa de soltar, y era como dejar el yo y ser nosotros. Trabajábamos un grupo,
Y, y bueno, pues una experiencia increíble. Y luego hacíamos haiku. Y Poesía japonesa. sí, o nos leía una frase y teníamos que hacerlo con 4 pinceladas. Súper difícil. O sea, muy, 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 muy difícil. Pero era eso, ¿no? Como coger en 4 trazos, describir pues el perro que se come la luna. O algo así, ¿no? Entonces es lo que me dio un... Oh, Pero es un poco a ver cómo lo interpretas, ¿no? Es un poco también... Que ese tipo de ejercicios es como lo recibes tú. nada. Habrá una persona que le parecerá muy difícil y habrá personas que dirán, y esto, a lo mejor por la simplicidad de cómo te pilla el momento, porque eso es emocional todo. Lo que te Efectivamente. es emocional, es como te pilla. Tú a lo mejor yo estoy segura que a lo mejor haces ese mismo taller dentro de 3 meses y no tiene nada que ver con el que has hecho hoy. Ya has evolucionado, ya has cambiado, ya emocionalmente es otro estado. También, Te profesora un poco, pero el taller de Willy Ramos. Era su taller, seguro que otro registrado hubiese hecho de otra manera, ¿no? Yo, por ejemplo, hace el mes pasado di unos talleres en colegio público, en unas jornadas sobre Joan Miró también, y trabajábamos lo que es la tintura sobre papel y sobre acetato. Y os puedo asegurar que los resultados fueron impresionantes, los planos, cómo supieron captar, ¿no? El hilo, sus colores. tienen tienen pejo. Y lo bonito será eso, que son naturales, su creatividad es tal cual, ¿no? ¿Y cómo lo hacías esto? O sea, a partir de unas imágenes de John Miró. Bueno, no, bueno, yo les dibujé algunos iconos típicos de Yo Amigo en la pizarra, les expliqué un poquito más o menos cómo trabaja Yo Amigo y les dividí el trabajo en dos pases, una sobre cartulina y luego sobre los acetatos. A eso que un poquito también vestido puede tener trabajo de las transparencias, ¿no? Y los acetatos. Entonces eran los dibujos más grandes, los colores, las formas redondas, las lunas, exactas en una, y luego los iconos, los simbolizos en los acetatos. Cuando vimos la fusión de una sobre otra, eran totalmente, yo admiro, impresionante los resultados. De todas ese álbum de fotos lo tengo pegado de Facebook, podéis ver los resultados, porque fue impresionante. Y los galos además disfrutaron, pero muchísimo. Muchísimo, pero. Se ve por el micro. Bueno, pues No, quería añadir una cosa. Un segundito, Lolo. Justamente al colegio les he comentado que los próximos talleres sean de tapiés. Desde que se han recordado ahora. Lo recomendé. Podría haberme preparadito un poquito ya. No, se me era añadir una cosa más, ese tema de niños también. Es que yo veo en el paquete en Italia, en España, no está quizá muy desarrollado. Pero, por ejemplo, yo fui en Estocolmo, que los de vacaciones, y cada museo, aunque sea más pequeñito, tiene un taller para niños. Tengo que ver, o sea, tengo que decir, no sé, si será, claro, no, que es un cultural, yo creo, Es una expresión cultural de un pueblo, es el arte, ¿eh? pero es increíble, o sea, se veían niños, pero súper pequeños, que sea de 2, 3 años, calladitos al lado de los padres, mirando las obras, pero es increíble. O sea, y cada museo, eso me impresionó, que tiene un taller para niños y está, o sea, a mí me parece increíble. Porque aparte que lo disfrutan mucho y también, bueno, por esta escuela, pues trabajo con niños, pero es que son impresionantes, de verdad. Porque, como decías tú antes, no tienen prejuicios ni nada, es un arte pura, yo creo. Eso es lo más crucial, ¿eh? Y luego sobre todo también la cultura de un pueblo. El arte, cómo lo viven con los niños. Vamos. Bueno, y ahora creo que también se empieza a practicar que en los museos, en galerías, empiecen a llevar a los galos a que ellos nos hagan como de guía e interpreten y comenten al resto de compañeros en la explicación de una obra de arte. Pero también se está haciendo, también el libro, por ejemplo, que un médico vaya y exponga a un grupo de gente que explique esa obra de arte, gente que no esté vinculada al mundo del arte, ¿no? Que tengamos distintas visiones de cada uno. Yo creo que eso es una actividad muy interesante, mucho tener en cuenta. Está empezando a precitar y yo creo que va a ir a más. Que va a estar en una manera de atraer y de animar
de atraer y de animar al público, a los museos, a las galerías. Hombre, en el Ibasia Moving también he dado muchas cosas, ¿eh? En el Moving mi hija ha ido a muchos talleres, muchas cosas. Pues efectivamente, o sea, hay un intento por llevar el arte a todas partes. De hecho, nuestra tertulia un poco es eso. Nuestra asociación se preocupa de justamente esa actividad, de acercar el arte al público en general. En lugares como este, por ejemplo, que es la CNAC, que es un lugar de venta de productos más o menos culturales y tecnológicos, de ocio. Y entonces, pues ahí estamos insertados nosotros colocando nuestro granito de arena para que tapies o olla o la calidad de la obra de arte o la escenografía o el diseño pues aparezcan en este contexto y de alguna manera pues sea algo normal, se vea como algo normal. De hecho, aquí tenemos una exposición de fotografía, por ejemplo, también hemos hablado de la fotografía y el arte en su momento. Podría haber de pintura, podría haber de cualquier cosa, pero con la crisis, pues aquí es más fácil manejar fotografía en ese sentido, ¿no? Que por cierto, Antonio estuvo trabajando en la CAM, en el proyecto de la Giorgietta, y entonces quizá nos puedes también comentar algo en ese sentido, ¿no? De cómo ha sido la evolución de un proyecto cultural como ese, cómo ha ido, no sé, cómo se ha desarrollado. Bueno, mi función era un poco estar en el departamento de obra social, en el tema de las actividades culturales que realizábamos en Valencia. Entonces es un poco que por medio de subvenciones ayudábamos a los artistas hacia una rigurosa selección con un comité también donde había personalidades del mundo del arte de aquí de Valencia y pues les pagábamos las invitaciones, un catálogo que siempre es importante porque luego es lo que le queda a un artista, ¿no? Su correspondiente promoción y un poco pues al final es apoyar, ¿no? Al mundo del arte. Aparte de las conferencias que también cerrados ahí, ¿no? Y todos los niveles, muchísimos aspectos. En general, ¿y el río se han perdido ya? Bueno, desgraciadamente el edificio sigue en pie Menos mal. y vamos a entrar en obras, pero inmediatamente ha venido la crisis, total que al final parece ser que como sede de obra social para hacer desarrollar las actividades, en este momento no hay futuros. Siguen en pie las de Alcoy, Torrente, siguen haciendo algunas actividades con los artistas. Muchos de los que teníamos por aval los pasamos a Torrente y no quisieron escorrer. Claro, no puedes comparar un Torrente con el centro de Valencia. Entonces ya les ha parecido prácticamente ya no sigue. Y entonces ahora te embarcas en un proyecto nuevo, que va a ser la Galería 4, que también es una de las pocas galerías que ha resistido la crisis en Valencia, después del cierre de un montón de ellas. ¿Qué os puedes decir en ese sentido? Pues ahora yo llevo trabajando con Galería 4 como artista hace ya muchos años, hace ya años. Entonces, pues un día hablando y en vistas de que CAM había cerrado y yo también llevo un poco el tema de las gestiones culturales, como artista plástico también me gusta ayudar a los artistas, ¿no? Me propusieron coger las viviendas de la galería y ahora pues estoy un poco pues llevando el proceso de lo que es la programación, contratar artistas, eventos, ir a ferias, que es todo un esfuerzo muy grande, pero también las ferias tienen que hacer un gran esfuerzo porque saben que las galerías tampoco ganan lo que estaban ganando antes. Entonces vamos a intentar animar. Yo solo no, sino también en colaboración con todos los compañeros y artistas, pues darle empujón a ver si podemos salvar un poquito las galerías, que también es que si se van las galerías se van los artistas, es que artistas siguen o hay locales para exponer. Lo que es, lo estábamos diciendo antes que decía Clara, que en las galerías se cogen artistas muy renombrados, o sea, no están apostando por la gente joven generalmente. Por ejemplo, así como en Londres y todo eso hay, tú tienes muchos sitios alternativos, ¿no? Ves y donde toda la gente presenta cosas constantemente. Aquí eso se vuelve todo muy elitista, son galerías así muy puntuales, ¿no? Que apuesten por espacios multiculturales, no sé. Creo que falta un poquito de cosmopolitismo, porque
mejor. Quizás sea buena maña, quizás sí, pero también sabes que yo no sé por qué parece que los valencianos nos tenemos que ir fuera. Y sin embargo aquí parece que los que vengan de fuera son muy de recibido. Yo no sé por qué pasan esas cosas. Más unos manifans y tendríamos que valorarlo que tenemos en Valencia porque tenemos muy buenos artistas. Yo de hecho todos los artistas que estoy ahora por cierto por mi galería intento que sean todos valencianos. Incluso estoy recuperando artistas que trabajaban con la nave y que directamente también cerró. Y a partir de ahí y tengo idea de trabajar con artistas emergentes, con nuevos lenguajes, pero en este momento si agregas demasiados la gente tampoco va a invertir en el arte. Entonces, yo creo que es algo bien de para algo, hay que entregar, hay que mostrar algo también, no es la palabra adecuada, comercial o asequible. No sé, no puedes vender una botella de que está rota en 4 pedazos porque ya es una obra de arte. Eso no lo va a comprar nadie. Hay que poner cosas que entren más por los ojos en este momento. Que las cosas a nivel vamos bien, por supuesto tengo previsto hacer exposiciones más más arriesgadas y puntualmente la iré metiendo poco a poco, ¿no? Igual como también llevándolos a ferias, ¿no? Esta mañana hemos tenido una reunión de las galerías valencianas. La cambio. La galería, acá, la asociación de galeristas son galeristas valencianos. Y estábamos casi todos los galeristas allí. Antes, antiguamente, pues se hacía una... ¿Qué galerías quedan más o menos en Valencia? ¿Puedes recordarlo? Quedan, pues queda Leonarte, queda Paticomedias, Rosalía Sender, Tema. Tema, ¿cómo se llama la que está cerca del cuadro? Eso me olvidó también de decir. ¿De quién? Así de detrás. Rosas Tucanen, Vale, punto. Galería Punto, ahí bastante, pero ha cerrado la nave, ha cerrado Tomás Más, Mallorquí también estaba, Visor, habían bastantes galerías y está claro que todos tenemos que unirnos y luchar, ¿no? Pero comentaba que cuando no pasaba nada, pues nos reuníamos a lo mejor cada 3 meses antes una reunión, pues por ver cómo está tal. Y en este mes llevamos 5 reuniones, para que veas si nos estamos moviendo, estamos trabajando y haciendo cosas. ¿Y qué estáis haciendo exactamente? Pues ahora lo que estamos preparando es el 18 de mayo, El día de los museos. es el Día de los Museos. Entonces estamos recibiendo colaboraciones de la universidad, de museos, de entidades a nivel privado, público, económicamente también nos están ayudando y desde aquí también, para todo el que quiera colaborar, estamos abiertos, o sea que no hay ningún problema. Y la idea es marcar un itinerario de galerías, igual que de museos, y ese día se van a abrir hasta las 12:30 de la noche. Cada galería va a ofrecer su programación, va a sacar sus artistas o la exposición que tenga ese día, música en directo, caterings, vinito de honor. Es una manera también un poco de animar al público para que ese día haga el recorrido y disfrutamos del Día de los Museos, que coincidimos también ese mismo día con la inauguración de Rusafar. Y también es importante, entonces es un fin de semana importante en Valencia para el mundo del arte, que desde aquí pues lo recomiendo, que nadie se lo puede dejar pasar. Muy bien, muy interesante esa iniciativa. Pero realmente el problema de Valencia con las galerías es lo que pasa en cualquier ciudad, en este momento en España con respecto a la crisis, ¿o cuál es el problema? No sé qué decirte, pero yo creo que eso está pasando a nivel ya nacional, en todas las ciudades está pasando eso. Sí, porque mira, había un tema, ahora que hablar de los museos y todo esto, que se han preocupado mucho más por el continente que por el contenido. Estoy hablando de UEG, me estoy hablando de Sofía, estoy hablando de aquí, de todo. O sea, se han preocupado mucho más lo que es el continente que el contenido. No hay obras. Pues, O sea, ¿qué pasa? el edificio le da mucho más importancia. Mucha más importancia. Y los all business, que ha quedado en nada. ¿Sí? Hombre, te preguntó muy bien, a lo mejor. O el Iván, pues el Iván funciona solo, pero quiero decirte que son todo como mucho más continente en sí que lo que es apoyar al artista, que el contenido, que cuidar el contenido. Sí, es un cosa como un showbiz. Sí, bueno, ya o sea, el aspecto arquitectónico del hogar del museo casi tiene su importancia, ¿no? Bueno, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué país es? Pero que ahora, pero les opuesto, ¿sabes qué pasa? Que el dinero se lo han fundido en eso.
En el continente. En el continente, por supuesto. Y no pueden traer artistas buenos. O sea, no que no que... María, ¿tú qué piensas? Yo creo que, bueno, eso es lo que he estado yo investigando por ahí. Hablando de artistas buenos, ¿cómo empezaba Tapios a pintar? Eso es lo importante también. ¿Cómo empezaba para que produjera algo tan importante como lo que ha hecho? Pues esto meditado, María. Yo creo que hacía, sí, sí. Yo creo que, he dicho antes, creo que lo hacía desde dentro. Todo era un conflicto interior y de hecho la prueba está es que si esa autoridad te empezó a pintar con necesidad propia y a creó su propio arte, que eso es lo que marca la diferencia de la escuela de... De la realidad yo creo que es mucho más vocacional. Sí, es más vocacional. Pero yo creo que llegó un conflicto interior y iba creando según iba evolucionando y según los impactos que tenía del exterior y cómo los expresaba él al exterior. Y en esos impactos que creaba algún estilo nuevo o buscaba alguna de lo que tenía de dos pies y estaba en que todos somos todo es un yo, o sea, el ego está afuera, todo existe, bueno, son las culturas orientales, ¿no? Si quitas el ego, todo es todo. Entonces, claro, por eso pienso, tampoco, que si ponía un trozo de mueble, ponía lo que tenía del impacto que le causaba a sí mismo, no, el del exterior con su interior. Pues, Creo que la parte de su obra, sí, tuve ocasión de verlo en el año 2000, el año 2000, la Pena Sofía hizo una perspectiva muy, muy interesante de Tápies, que entonces la comisarió el actual director, que es Borja, ¿no? Y yo sí, yo tuve oportunidad de ver esa perspectiva y la verdad que incluso siempre descubres cosas nuevas de estos grandes artistas. Siempre al final descubres cosas que desconocías, igual que una que por ido abriendo, o sea, es importante y yo creo que nunca hay que dejar de pasar de exposiciones de ese tipo. hombre, yo aquí uno, ¿qué es esto? Que son unas bragas con una cruz, por ejemplo. Sí. ¿No? Y a mí, claro, y quiero saber cosas de lo... Quiere decir que una persona que era él y el todo, ¿no? Disfrutaba y realmente lo que hacía era eso. Por eso creo que es gente que es tan, yo puedo decirlo, auténtica. O sea, yo creo que priva ante todo la auténtica, la gente auténtica. Ante tanto, pues, tanto escritores o diseñadores, que hay millones, ¿no? Pero quien realmente sobresale o despunta, pues la gente más auténtica. Y de hecho, bueno, Que crea más desde dentro. de hecho yo creo que Tati es uno de los artistas españoles que tenemos que más representa el arte contemporáneo español. Allí mi compañera decía que no conocía casi a Aleja Tapier por Italia. Yo cuando suelo viajar intento siempre visitar también todos los museos y junto con Barceló o Saura, creo que son los artistas únicos que suelen estar representados en los museos internacionales y europeos. Antes yo lo sé. Todo López no tanto. Barceló, Tapies casi son los que más. Pero, Ahorita Barceló a mí sí me gusta mucho, sí. ¿qué? Barceló, Pero... me encanta. Pues sí, Bartolo puede ser un discípulo, ¿no? De Tapies. Podría. Ok. Sí, podía serlo. Podía estar bien por su paleta terrenal, ese estilo que tiene de texturas. A lo mejor sí que... Hubo una serie de África muy bonita. Cuando estuvo en África, hizo esto de dibujos que era impresionante. Barceló. Dime. No, El pero el micro. ya es tarde, ya lo he dicho. Bueno, Bartolo, Oiga, tengo una frase aquí que la quiero leer. Decía Tapies, ¿no? Dice, quien posee el conocimiento verdadero no necesita hablar. Si yo lo hubiera alcanzado, puede que ni necesitara pintar. Sería como el silencio del pen. Ese no es mi caso. Y por eso lo pinto. Ujú. Sí, es muy fuerte, ¿no? Es un poco demasiado elevado porque, claro, aquí hay el público general, si ve esta foto, este cuadro que tú has hecho de las bragas con la cruz, cualquiera, de hecho, en Barcelona recuerdo pues con el calcetín este que puso ahí en la fachada y tal, pues muchísima gente le resultó muy chocante, no, mira, esto lo hago yo, eso hacen mis niños, ¿no? Cuando ponen ahí el calcetín con los alambres, no sé qué y tal. Sí, da la impresión de que es algo que es fácil de hacer y no le encuentran pues ese sentido espiritual que estamos hablando aquí, porque claro,
parece como que hay que estar predispuesto a estar de una manera espiritual ante la obra para que la obra funcione, porque si no tienes un estado espiritual de la obra no funciona, la obra se queda en algo puramente plano y, no sé, una pared con unos garabatos ahí, con unos grafitis simplemente. Vale, ese equilibrio también sí te lo conseguía. Igual que de los elementos que habéis dicho, también usaba tijeras, también Montones, tijeras, de todo copillaba. Muebles, ropa, hemos visto hasta cámaras antiguas, ropa, de todo. colchones, de todo, ¿no? Tú vas fuera, ahora vas por la calle y ves perfectamente un colchón de esos tirados, a mí me recuerda una obra de Tapies, sabe realmente, digo, si lo de Tapies lo lleva, ¿no? Sí, qué colchón este que está aquí en la basura. Que le sabe sacar provecho y aparte, o positivamente lo consigue. Sí, él le preocupaba la enfermedad, la muerte, la soledad, el dolor, el sexo, como habéis dicho antes, pero empezó dibujando de una manera muy realista. Está con tinta china. Unos retratos con tinta china. Exacto. Es que si te pones por tema los misterios de la condición humana, hace Fuerte. Sí, pero es en contraposición, como decíamos antes, por el momento político para diferenciarse, ¿no? Y aparte estaba en unos grupos como Dualset, que estaban influidos por el surrealismo, el dadaísmo, que también son movimientos un poco en contra de lo que había. Y luego también Matisse, Paul Klee, que era todo muy mágico. Yo creo que tiene una parte muy mágica ese hombre con el Foucault. Yo creo que no, la verdad es que sí, por supuesto, que degenera, sí, conocida un Foucault. La verdad que está así un poco con más tiempo y analizándolo. La verdad es que me ha sorprendido, ¿no? Porque lo encuentro una cosa muy profunda. Y realmente con una gran cultura, pero tampoco se ha dedicado a... Fíjate que gran cultura tanto en música, en literatura, en filosofía, en tantas cosas, y a la hora del arte lo ha simplificado tanto, lo ha buscado al zen, o sea que es una de pura sí, es como una cosa muy contradictoria, que eso denota la contradicción interior de su personalidad, de su forma de actuar y de hacer, ¿no? Creo. Sí, yo creo esas imágenes entrando en un estudio totalmente cerrado a la luz, con una caja de madera en el suelo y entonces tirando cemento para rellenarla, pues siempre trabaja un poco superficies como la pared, ¿no? Parece ser que eso que he leído al principio le influye mucho la Pero su apellido, ¿no? Lo decía yo, decía él, este muro, me di cuenta que de repente estaba haciendo mi nombre. Yo me acuerdo que en aquella época primera de conocer lo que era Tapies, pues cuando íbamos por la calle viendo los grafitis de las paredes, pues pensábamos, esto podría ser un Tapies, y pues así, ¿no? Pero yo creo que por los americanos del expresionismo abstracto, los que le reconocieron la obra y le subieron muchísimo más. Ah, sí, ¿tú piensas que fue la clave? Y ahí, Lo, ¿Y así lo comentó esto? lo de Kuni, entonces, Ah, sí, de Kooning fue el que vio en la obra suya que referencia un poco a esa línea y fue a partir de ahí cuando... Sí, pues justamente era un tema que me preocupaba. algo así no gastar. Te acabó con el gastar. Son todos paseos, son todos paseos. Sí, sí. Y entonces, cuando entra en contacto con estos artistas en Estados Unidos, ¿hace exposiciones allí, o por ejemplo, o como... He hecho en Nueva York, he hecho en muchos sitios. Tiene una lista así. Eso, de los tenemos más internacionales. Para siempre, además, que va a estar ahí. Sí, también dice, por ejemplo, que todos tenemos una M dibujada en las líneas de la palma de la mano, lo cual remite a la muerte. Y en el pie hay unas arrugas en forma de S, todo combinado con esa muerte segura, ¿no? Muerte y segura. Vale. Porque, Qué profundo. Sí, yo no estamos de acuerdo que me falló. Sí, sí que es profundo de robo. Y tú, que tienes un grabador, ¿no? De tal que tienes en casa. Yo tengo afortunadamente un grabador de tapias que compré hace ya muchos años, 15 años o más. Y es un grabado de una tirada muy corta, afortunadamente, porque así yo creo que ahora tiene mucho más valor. Y es un homenaje que hizo a Picasso. Creo que es el único grabado, los únicos grabados que hay con un homenaje a Picasso y se llama Picasso Revenge. Y es una tirada creo que de 75 ejemplares nada más. Y estoy contento. Y cuando lo ves, ¿lo tienes colgado en casa? Sí, claro, natural. Cuando lo ves, ¿qué sientes?
que, pues no lo sé, pero nunca me canso de verlo. Estoy contento de poseer esa obra. También tiene cruces, y también tiene cruces es un corazón muy grande donde hay muchas cruces dentro. Mira, nos va a poner una imagen hoy para que la viéramos, claro. Pero es treta, Vicky. Es que un original ya es mucho más caro, ¿eh? Sé que salía del presupuesto. Ya va bien, ya. El grabado ya me costó en aquella época. Que lo odio, ya. Sí, respecto al color también, no creo que ya se ha comentado, pero decía que el hecho de estar rodeado continuamente por el impacto de la publicidad y las señalizaciones, características de nuestra sociedad, también me llevó a buscar un color más interiorizado, lo que podría definirse como la penumbra, la luz de los sueños y de nuestro mundo interior. El color marrón se relaciona con una filosofía muy ligada al franciscanismo, con el hábito de los frailes franciscanos. Hay una tendencia a buscar lo que dicen los colores alegres, el rojo, el amarillo, pero en cambio para mí los colores grises y marrones son más interiores, que están más relacionados con el mundo filosófico. ¿Estás de acuerdo con eso, Teresa? En ese sentido, ¿tu experiencia con Bully Ramos ha sido también así, con respecto a los colores? ¿O no? Bueno, con él sí, él solo trabaja justo en los primarios. Trabaja en los primarios y en la tinta china, y estábamos con esos. Pero esto es todo lo contrario. No, ¿Ah, sí? ¿El Bully Ramos dice lo contrario? no, Willy sí que utiliza esos. Los grises. Sí, por eso te pregunto. O sea, también él va por una cuestión de valorar cercana a lo que hace Tapies, ¿no? De la meditación, la cuestión filosófica, o no. No sé, no. No, No sé, no lo dijo así pienso que aquí hay ha hecho en esta frase que he leído de Tapies de que los franciscanos van de marrón y todo esto, y por tanto el marrón y el gris son colores que se relacionan con la filosofía, con el mundo interior, pero podría ser de otra manera. O sea, ¿por qué no el mundo interior es rojo o azul? O sea, yo no lo acabo de ver eso, claro. Es decir, yo personalmente pinto colores bastante luminosos y me siento pues, bastante espiritual también. Entonces, me siento bien con los rojos y con... Pero tú haces reflexiones y meditación interior y todo eso. Claro, por supuesto. Y te ves rojito. Sí, sí, veo muy rojo, muy rojo. Madela que sabes algo de eso, de las preferencias de tales por esos colores que se relacionan mucho desde cuando se acercó más a la filosofía zen, porque propiamente es eso, el zen es algo que bueno, es una búsqueda como de armonía total, de ideas de cómo de quitar. Es que los colores de color distraen, entonces estos son colores muy neutros. Hablo, si quieren, por eso. Y un poco se lograr tonos así muy neutros de manera que no te distraigan la mente. Sí, pero si haces un color monocromo, por ejemplo, como el cuadro que voy a presentar ahora precisamente en Valencia, por primera vez, un cuadro hecho con dos tonos, más o menos, bueno, dos tonos de color, es mayoritariamente por rojos, y eso también anula mucho la tendencia, digamos, colorista, porque es casi monocromo, entonces es un poco casi como gris, al fin y al cabo, o sea, es lo mismo, o sea, no tiene por qué ser justamente gris o Extremo. el otro extremo, pero claro, el problema es trabajar con los tres colores primarios, entonces sí que hay un contraste de color que puede marear mucho al espectador, en ese sentido, distraer. Pero si usas amarillos o azules solo, por ejemplo, de hecho, los cuadros que se pintan en esa dirección, pues parece que son, a los artistas justamente nos gustan más. Cuando un pintor hace una composición solamente por azules o solamente por violetas, parece que a los artistas nos gusta más, ¿no? Y lo digo, yo creo que es más difícil también quizá, como eso, en tu caso, que es más figurativo, ¿no? Pintar con un color o dos o tres solo es más, lo veo más complicado que un abstracto. Un abstracto, claro, con un solo color puedes hacer una obra magnífica, con dos, pero un figurativo es mucho más difícil, es una obra más difícil. Pero sí, se puede hacer. Es por figurativo, lo que hacías antes, ¿no? Teresa era bastante cercano a la abstracción, sin llegar a serlo, porque tenía unos anclajes figurativos, pero también no usabas mucho color en ese estilo, ¿no? También. No, sí, color, Sí, sí. muchos Sí. colores diferentes. Sí. Sí, a mí el color yo creo que no ha cambiado. Y
y tampoco, si te digo la verdad, tampoco creo que haya cambiado mucho. Yo te lo ponías que he visto del abstractas de Yuri Ramos, he visto muchos marrones. Te lo digo por eso. Claro. ¿Sí? ¿Puede ser? De lo mío, sí. Bueno, lo que has visto tú es del cuaderno. No, una raya, sí, unas franjas grandes. Ah, sí, sí, hay algo de tierra ahí, sí. Bueno, yo creo que más o menos viene todo del mismo, la información viene del mismo lado y ahora no necesito contar alguna historia. No sé, antes era más del circo o para... Un tema concreto. Y ahora no, ahora ¿qué son? ¿Experiencias o emociones concretas? Bueno, esa nueva es sobre un poema. Me he inspirado sobre que hubo un poema que ha escrito Sor Campana, que es un poeta de aquí, galiciano. Ujú. ¿Y qué tipo de poesía es? Pues... Lee un poquito, por ejemplo. ¿Sí? Vale. Eso, sí, un poco... A ver, pan- Panqui, viví en mi océano de sosiego hasta que estalló la tempestad. Mi ser se tamboleó y flotó, y la angustia atenazó mi mente. Entonces la vi la aleta dorsal de la verdad asomar por una inesperada grieta, abierta en el útero. La vi flotar las curiosas olas hacia mí. Me golpeó con su sinceridad brutal y cortó de una sola dentellada el cordón que me unía de Edén, que resultó ser falso, pudo sucedáneo. vale, vale, muy bien, muy bien. Pues sí, bueno, no es tan heavy. Se entiende, más o menos. Y entonces, a partir de esa poesía, te has inspirado para hacer las obras. Sí. ¿Y qué te ha salido? ¿No? Que es una cosa abstracta, casi monocroma, ¿o no? ¿O tiene color? No tiene color, pero tiene menos color que lo que... Pintabas antes, ¿no? O sea, que has simplificado un poco en ese sentido. Y sí, eso es lo que... Entonces, eso es en blanco y negro, ¿no? Esa foto. Muy bien. Bueno, pues Solo una bonita. Yo, con la que he trabajado en la CAN, yo me acuerdo, Teresa expuso con nosotros y sí que es verdad que sus cuadros eran una explosión de color, eran muy colorista. Y tengo ese recuerdo de las obras de ella. Y ahora que estoy viendo su evolución, ha simplificado, ha simplificado bastante, ahora es mucho más depurado e imagino que también es lo que casi estaba comentando antes, son abstractos que seguro que usarán dos o tres colores nada más, por lo que estoy viendo aquí. pero eso te lo pones como objetivo tú en la paleta previamente. Sí, me he intentado quitar con la vez. A ver qué pasaba, ¿no? Un poco. Sí. Más bien los básicos. O sea, ¿has quitado los básicos o No, después, ha puesto los primarios? primero, Y entonces has trabajado solamente con los primarios. Pero bueno, los primarios son... Más o menos. Ya, bueno, esa es una para que tú, claro, ese trabajo es así. Pues sí. Bueno, que sí venía. Sí, salir. Estoy tenían compuesto. 7 de mayo, sí, digo, el 17 de mayo en Valencia, ¿no? Esa exposición. Luego, si acaso, luego comentamos más en detalle. Muy bien, pues antes de terminar ya con las recomendaciones, vamos a dar un turno de palabra al público que nos ocupa, pues quiere decir alguna cosa. ¿No queréis decir nada? Con un comentario sobre lo que hemos dicho. Tenéis aquí el micrófono. Si queréis hacer alguna recomendación, un comentario de alguna historia. Sí, aquí tenemos a... ¿Cómo te llamas? Poli. Juani. Boli. Ah, Boli. Boli. Ah, pero ese es el nuevo socio de la asociación. Ah, pues haberte presentado, es que no... Sí. Ya yo he podido coger unos apuntes y se hablaba de que el arte antiguo tenía una calidad muy buena como la de ahora. No obstante, parece que cae un poco que el arte era un poco utilitario y comparando con Tapies, pues a qué servicio está, ¿no? Porque sí. Lo digo esto porque es un arte abstracto, ¿no? Y de una u otra forma, las pinturas rupestres son abstractas. O sea, a mi punto de vista, porque es una cosa
muy sutiles, eran, no sé si es que no sabían dibujar también, aquella pista. Entonces, ¿cómo lo podemos comparar así? En otras cosas. Comparar a Tapies con la pintura rupestres. Pero, esto fue el tema, ¿no? Entonces el tema, o el fondo Sí. para decirlo, Muy interesante la pregunta. claro, periano porque se hablaba de nada, Pues yo en esto, Natalia. es que la única palabra que termino diciendo es que las dos cosas son informales para mí. Son informalistas, claro. Es que es el informalismo. Tapies es uno de los representantes de Informalista o moderno y los otros que serían informalistas. Chicos, hola, te gustaría que... Mi punto de vista, Don, creo que te digan lo que ellos vean. Y yo creo que las obras de Tapies expresan su vida cotidiana, día a día, su amor por la filosofía, por el Zen. Creo que todo eso lo ha plasmado muy bien en cada obra de arte de Tapies y en sus vivencias, ¿no? Y lo que tú comentas, las cavernas, lo que interpretaban eran también su vida cotidiana, eran sus cazas, cuando se iban a cazar, y de hecho creo que pintaban con sangre, ¿no? Con la propia sangre de los animales que tenían cazados, que habían cazado. Entonces, tanto en las cavernas como en la Valle de Tapies se reflejaba un poquito, pues yo creo que las costumbres y de cada uno, ¿no? Yo lo enfoco por ahí. Y yo, no sé, yo al tener al mago, digamos, de la tribu que nos junta ahora contemporáneamente, a lo mejor nos está abriendo, no sé, para que abramos la intuición, no sé, y que a lo mejor nos está dejando algo para que reflexionemos y que nos conectemos más con el universo, igual que lo hacían los que pintaban en las cavernas. Sí, exactamente. Es muy interesante eso que dices, yo pienso. Sí. ¿Y tú estás ahí también en ese sentido? ¿Has empezado a entender esto y estás en ese camino? ¿O no? Vamos de chamanas. Hombre, está en ello. Hay una ley que me gusta muchísimo, es la ley de la atracción. Y no es la de atraer a hombres, sino la de atraer todo lo que te apetezca, ¿no? Como tú piensas que las cosas te van a salir bien, ¿no? Y entonces para lo mismo que... Sentido positivo. Sí, como el universo se concentra, no para que así te salga bien. Y yo creo que eso puede que Tapies, no sé si eso está también con lo de la física cuántica y todo esto que habías mencionado tú, que a mí me interesa eso porque yo no la entiendo muy bien. ¿Tú, Sandra? De física cuántica, pues la verdad que me gustaría saber bastante más, pero sí que puedo decirte que manejan unas cifras que en otras son inimaginables. Inimaginables. Por ejemplo, hay las cifras astronómicas. Por ejemplo, hay una boda de... Estuve leyendo una temporada que me dio por leer, que no tenía nada, pero lo leía. Había una bola que es así, que tenía decían que de un tamaño como de 10 centímetros. Una canica. La bola, sí, unos 10 centímetros, que pesaba como un poco más que el anillo. Que pesaba, pues, por ejemplo, 14 millones de trillones ¿sabes? De toneladas. Que empiezas a leer, quiero decirte que para manejar eso, o tienes a alguien realmente, por claro, yo lo hice así un poco por placer, porque me apetecía mucho. Pero cuando empezamos a manejar esas cifras, y además es muy, muy interesante porque realmente las cifras astronómicas y del universo son impresionantes. La manejan una de millones y millones de enteros. ¿Qué? ¿Has cortado? Yo que si no se ha ido una. ¿Ah? Bueno, pues nada, como te sé lo de la física cuántica, pues eso, o la matemática, yo qué sé, astrofísica. A ver, una temporada tipo eso, pero es muy complicado. Se ve complicado, pero
o sea, todo al final se relaciona. Es decir, la simplificación, las matemáticas, al fin y al cabo, es arte abstracto también, es una simplificación de la realidad. Esos son símbolos que a lo que se hace es reducir el 1, el 2, el 3, son convencionalismos de unas cantidades que existen en la naturaleza, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, todo está relacionado. Cuando lo hemos comentado varias veces en las tertulias, que el arte, justamente la gracia que tiene es que está relacionando todas las artes, las ciencias incluso, las tecnologías, ambas tecnologías. De hecho, hay experimentos en estos momentos que también comenté, que en la radio hay una entrevista, Radio Culturarte, de unos chicos suizos que a nivel multidisciplinario se han reunido ingenieros con artistas para hacer unas obras holísticas y holofinéticas, es decir, en el sentido de que tienen una especie de movimiento interior con cambio de colores, con unos materiales muy especiales y tal. Sí, hay muchas cosas y estamos en este momento, pues, yo creo que en un momento muy interesante de investigación. La crisis ayuda precisamente a todo esto, ¿no? Porque además depura lo que realmente es interesante de lo que no lo es. ¿Qué decíais, Cori? No, yo quería un poco comentar las últimas cosas que el arte puede llegar por muchos caminos. O sea, uno piensa la palabra arte, la primera cosa que viene a la mente un cuadro, pero no solo, eso también puede ser un tipo de arte, una investigación sobre una cosa que a primera vista no tiene nada que ver, como la física cuántica con el arte, tiene que ver. Luego uno puede hacer una búsqueda, buscar informaciones y llegar a hacer algo de arte partiendo de la física cuántica. Eso no tenemos que ponernos barreras, todas las estrellas, la gente se la suele contra con este prediate. Sí, hay que estar muy abiertos a este momento porque Cualquier cosa. todo está muy relacionado, cada vez más relacionado, efectivamente. Bueno, pues si no queréis decir nada más, vamos a pasar entonces ya a ir terminando la tertulia con la parte de las recomendaciones de los eventos culturales que cada uno vamos a ir diciendo. Empezamos por Teresa. Que voy a recomendar tu exposición. No sé dónde sí ya. Alendi, el 19, con P, el 18 de mayo al 15 de junio, con N. No tiene título. Pero sí mucho color. Bueno, pues yo voy a recomendar la expo de Antonio Barroso, que es una exposición que es sobre la arquitectura contemporánea, bajo su prisma de la arquitectura clásica, ¿no? Si queréis ahora lo explico un poquito más. Está en la Galería 4, en la calle La Nave, y estará hasta el 6 de junio. ¿Tú quieres comentar, Antonio, un poquito mejor? Sí, bueno, yo siempre recomiendo que las exposiciones hay que verlas, ¿no? Pero en este caso es una interpretación personal que he hecho sobre arquitectura clásica eh, con, con unos acabados con veladuras, geometrías y yo lo he llamado un poco graffiti particular. Y es un poquito el contraste de algo muy clásico con algo muy moderno de ahora. No es el típico graffiti con el que estamos acostumbrados a ver por la calle, es muy graffiti particular, pero quería un poco romper con esa imagen que a veces tenemos del mundo clásico y demostrar que en la arquitectura clásica es una gran fuente de inspiración para el mundo del arte. Entonces sí, yo en el 2005 ya hice una primera parte, un homenaje a arquitectos contemporáneos, entonces ya hice también un trabajo más o menos similar y creo que ahora en estos momentos era el ideal para trabajar y hacer la segunda parte, pero ahora dedicada a la arquitectura clásica, siempre, como bien ha dicho María, desde mi punto de vista y desde mi prisma particular. Y estáis todos invitados a la Galería 4 hasta el 6 de junio en la calle La Nave en Valencia. ¿Qué número de escalera ahora? Calle La Nave número 25. Muy bien, 25. Uy, yo puedo ir. Quería. Sí, bueno, la galería es Marietta Negueruela, la galería de Palencia, donde estará mi exposición dentro de pocos. ¿Clara? ¿Tienes una recomendación? Muy bien. ¿No? Bueno, pues María ya ha recomendado mi exposición y yo yo también bajo para casa. Voy a recomendaros pues un libro que se llama Y si un día. ¿Cómo? Y si un día. ¿Y si un día? Es del escritor Carlos Castilla. Habla
podríamos también un poco situarlo como el enfoque que también tenemos de Tapia sobre sus obras. Es un libro muy íntimo que habla del amor, de la soledad, del desengaño, de la familia, pero de una manera muy profunda y muy introspectiva, ¿no? Entonces os recomiendo ese libro, además también por partida doble porque la portada la he hecho yo. Entonces, por lo tanto, es un libro que recomiendo sin ninguna duda y creo que es fácil de leer, no es muy largo, muy cómodo y de bolsillo, también lo podéis llevar de viaje, se lee fácilmente y es muy, muy agradable, ¿eh? Pues lo recomiendo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues me toca a mí en turno. Yo pues voy a recomendar la exposición que hemos comentado antes de Teresa Ruiz de Lovera, que es el 17 de mayo. Se llama Vulnerable Azul y que será en Le Pont des Arts, en Valencia, en la Plaza de Nápoles y Sicilia, número 1, con un recital de poesía de Sor Campana, que es el autor que hemos leído antes en la tertulia. Será hasta julio. Y bueno, estamos aquí a la autora justamente de la exposición que nos comente, que nos dé un avance de esa inauguración magnífica que va a ser el 17 de mayo en Valencia. Dime, a ver, ¿qué quieres comentar al público que nos escucha de tu exposición? Va a ser, bueno, vamos a ver, muy interesante saber si va a ser la coca figurativa o va a ser esta última abstracción que has hecho, por ejemplo. No, es la época vulnerable. ¿Cómo se llama? ¿No? La azul vulnerable. Vulnerable. O sea, va a ser la última entonces. Sí, va a ser la última y bueno, no, que vengáis y que me digáis lo que pensáis y para así crecer y comentar y necesito feedback. Muy bien. Pero tú en principio piensas que es una obra como la de Tapia, es muy de meditación. ¿Hace falta estar en un estado de meditación para entenderla? ¿Eh? No sé, espero que no. No hace falta. ¿Puedes decirlo, pero No. Vale, muy bien, muchas gracias. Bueno, y por otro lado, para terminar, también os recomendaría el disco que va a salir a la venta el 11 de mayo de Mentiras a Wendy, que es un grupo de música de Valencia que participaron en la fiesta de la Radio Culturarte que tuvimos. Este disco, que ha costado mucho de hacer, pues al final, este 11 de mayo va a salir por primera vez y se venderá en la FNAC, en diferentes sitios de Valencia y España. Cristina Cuenca y Fran Martínez son los componentes de este grupo, Mentiras a Wendy, y el título del disco se llama Septiembre a nuestros pies. En este disco también ha colaborado Javier Pergia, un autor madrileño, que ha colaborado en algunas canciones con este grupo, Mentiras a Wendy. Por otro lado, recomiendo también el blog de la Asociación Culturarte, asociacionculturarte.wordpress.com, que en donde veremos los estatutos, las webs de los socios, la forma de hacerse socio, próximos proyectos y eventos, acuerdos con empresas, etc. Las tertulias Culturarte se está pasando al texto para ser publicada, como hemos comentado ya. Aparte tenemos una página de fans de la asociación y de la radio con más de 2.200 fans en facebook.com. Allí podéis dejar comentarios, ver fotos, recibir información de próximos eventos. Y si queréis contar con nosotros, participar como tertulianos o sugerirnos temas para próximas tertulias, la dirección de correo electrónico es culturarte@gmail.com y el blog para escucharlas y descargar las tertulias anteriores, que ya son 29, pues es culturarte.wordpress.com. La próxima tertulia será en septiembre sobre el tema de Velázquez y en ese sentido pasamos la fecha de julio, que era habitual, porque la hacemos cada 2 meses, a septiembre. Y también haremos en octubre, que es un mes que no solemos hacer, haremos septiembre, octubre y noviembre. Probablemente en octubre la haremos en el Instituto Francés y será sobre Chagall. Ya que hemos comentado aquí los nombres antes tanto de Chagall como de Velázquez, pues esas dos serán las próximas tertulias a partir de la temporada que viene. Con esta ya nos despedimos por esta temporada. Es la cuarta, pero hemos llevado 4 años de tertulias. Si queréis recibir información de nuestras actividades o de los socios, podéis dejarlo por email en la hoja amarilla y coger una tarjeta de la asociación. Sin más, os saludo desde el Fórum de la FNAC en Valencia, España, y os esperamos en la próxima tertulia, dando las gracias a todos los presentes de nuevo y que seáis felices y chao.